Si le damos voz a la Guardia Civil y fuesen libres, muchísimos lo son, para decir lo que opinan de María Gámez, tendríamos que estar haciendo permanentemente pi. Un segundo, pi. ¿me puedes buscar el pi? Agustín Leal, portavoz de Jucil, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches. ¿Vamos a necesitar el pitidito que ha dicho Carlos Cuesta o podemos decirlo sin censura, Agustín? No, voy a ser comedido y rotundo, pero no vais a necesitar el pi. Bien, pues la primera pregunta. ¿Qué le parece la dimisión de la hasta ahora directora general de la Guardia Civil y las palabras del ministro diciendo que ha sido la mejor dirigente en los 178 años de historia de la Guardia Civil? Bueno, que dimita un político en este país ya es un momento de asombro, ¿no? Para celebrarlo. Entonces, poco puedo decir, ¿no? En cuanto a las palabras de que ha sido la mejor directora, nada más lejos de la realidad. Su paso por la Guardia Civil ha sido testimonial. Queda todo por hacer. Está peor la Guardia Civil que antes de que llegase la señora Gámez a nuestra dirección general. Le puedo contar una retahíla de cosas que no ha cumplido, como los horarios del servicio marítimo, que 24 horas de servicio continuado solo le cuentan 15, la imposición del cupo femenino en la ley de personal, que gracias a Dios ella misma ha anunciado que esta legislatura no se podría aprobar. Lo que no ha dicho es que se ha parado gracias a un recurso de los servicios jurídicos de Jucil ante la Defensor del Pueblo de la Unión Europea, demostrando que era inconstitucional porque atentaba contra el artículo 14 de la Constitución y la igualdad de sexos. El déficit de efectivos que dice Marlaska que ha subido sigue cayendo. Hay un déficit de 17.000 agentes, o sea, la España vaciada también, por desgracia, está vaciada de guardias civiles. Falta de vehículos, nos compran vehículos eléctricos y no hay cargadores para esos vehículos eléctricos. Motos eléctricas para el Servicio de Protección de la Naturaleza, que va a ser la policía más ecológica del mundo y por desgracia va a mermar su efectividad. Seguimos sin chalecos antibalas para todos. Han hecho una licitación de una compra de pistolas que 60 puntos del contrato de licitación era el precio, o sea, fueron a lo más barato. Continuamos con la discriminación salarial que nos prometió esta administración en la oposición, a pesar de que dicen que son el gobierno de la igualdad y de la justicia. No hay ni igualdad ni justicia ni para guardias civiles ni para policías nacionales bajo la premisa de igual trabajo, igual salario. Bueno, básicamente, la cesión de competencias encubierta en Cataluña, que lo estamos sufriendo, ¿no? A pesar de que decían que no iba a ser así, en Navarra también, el servicio marítimo en Cataluña se está detrayendo en beneficio de los mozos de escuadra, que no tienen competencias, que no avala la ley su operatividad en el mar, pero sin embargo le han dado la seguridad de la Copa América en 2024. Tráfico en Navarra, grupo de rescate en montaña en Navarra y en las montañas también de Barcelona, desactivación de los grupos de explosivos también en Vitoria, en toda la Comunidad Vasca, en alguna provincia ya de Cataluña. Hablan que es por sistemas organizativos. Es mentira, es por cesión de competencias y sobre todo la equiparación salarial. O sea, este es el legado de la señora Gámez, que también es el legado del ministro Marlaska, aunque aún no ha acabado la legislatura. Contamos que no va a darnos nada de esto, ni siquiera en la zona de especial singularidad que hablaba del campo de Gibraltar. No son ciertas esas afirmaciones, son los que deciden cerrar el Ocón, la unidad que era la punta de lanza de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. La zona de especial singularidad que prometieron también para nuestros compañeros en Cataluña todavía es un sueño, o sea, es el legado de ambos, vamos. ¿Usted cree, como ha dicho Marlaska, que la dimisión es única y exclusivamente por la imputación del marido de María Gámez? Bueno, yo en los términos totales de la dimisión los desconozco, ¿no? Yo sé lo que ha dicho ella de manera oficial. Es el primer político de esta administración que dimite. No sé si habrá algo más, pero bueno, yo puedo hablar de la gestión que ha hecho en la Guardia Civil, que no va a ser recordada con gratitud precisamente por todos los que hemos sido sus subordinados hasta ahora. Me parece muy prudente. Y por último, ¿qué le parece la nueva directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, secretaria general del PSOE de Madrid y delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que no va a tener tiempo a hacer muchas cosas. Su trabajo va a ser testimonial. La estaremos esperando el día 30 de este mes. Hay un pleno del Consejo de la Guardia Civil en Madrid. Ella, aunque lo debería presidir el ministro, estará ella presidiéndolo en nombre del ministro. Y Jucil ahí la estará esperando pues con toda esta serie de reclamaciones, de dudas y de peticiones que necesita el cuerpo para meterlo de lleno en el siglo XXI. Hay cosas muy acuciantes. Esta administración ha sido muy irresponsable con la seguridad ciudadana, lo está pagando con la Guardia Civil, y nuestros compañeros nuestros patrulleros, nuestros compañeros de seguridad ciudadana, la patrulla de la Guardia Civil que ustedes se pueden encontrar en cualquier lugar de un pueblo pequeño de España, están cansados de llegar tarde a las intervenciones, a los auxilios, y pedir perdón por llegar tarde, aunque no es culpa suya, por la falta de efectivos y la falta de medios que ha hecho esta administración del cuerpo, y del servicio al ciudadano. Agustín Leal, portavoz de Jucil, muchas gracias como siempre por responder a nuestra llamada. A ustedes, muy buenas noches y gracias por darnos voz. Hay muchas cosas políticas que analizar de esta noticia. Lo primero, Vara, la noticia se oculta para que no llegue o se retrasa, para que no llegue en pleno de la moción de censura, porque habría sido, pues imagínense, lo mismo que hemos recordado, hicieron, ¿os acordáis?, con Rocío Frutos, la responsable de los fondos, que cambiaron a la persona responsable de los fondos europeos en un Consejo de Ministros, a Isabel Rodríguez, que te acuerdas que tenía falta de memoria esos días, se le olvidó contarlo. Sí. Dice, ay, ¿cómo? Sí, me ha pasado. Para que no fuera a la sesión de control que tenía Feijóo con Pedro Sánchez. Y luego lo segundo, María Gámez, luego nos tienes que dar esa noticia cuando puedas, Carlos, sobre caso Tito Berni, cuarteles, lo que podamos saber, lo reservamos para las 10 si te parece. Pero Mercedes González, el ejercicio de fonoteca que hemos hecho antes, recordando el papel de Mercedes González como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Mercedes González, que no dimitió cuando todo el mundo le pedía la dimisión por permitir una marcha nazi por Chueca para dar la imagen que quería Marlaska de un Madrid homófobo. Mercedes González, que primero dijo que no sabía que era un líder de Ultrasur el que había convocado la marcha, luego dijo que sí lo sabía pero no podía hacer nada, y luego no dimitió y no la destituyeron. Oye, es una declaración de intenciones por parte de Marlaska, ¿eh? Me gustaría, nuestra amiga Margarita Robles, ¿qué pensará? Si no le gustaba María Gámez, ¿qué pensará? Yo creo que habrá celebrado la salida de María Gámez, porque evidentemente el relevo fue muy chusco, y además ahí pues se apoderó del nombramiento, se apoderó de Marlaska, le ganó el pulso. Ella la ministra de Defensa se la tuvo que envainar, ¿os acordáis que no fue al relevo? Ni ella, me he leído una noticia de Lázaro, Robles y el Poder Judicial dan plantón a... Ni el Poder Judicial, sí. Es verdad, claro, porque el saliente era un juez, además estaba un profesional. ¿Qué es lo que quiere Marlaska? Al margen de llevarse por delante a la Guardia Civil, que es lo que parece, como ministro de Interior. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 € al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Es Radio, y solo si contratas en el 900-100-665, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas Cres. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91 445 0004. Desde luego poco ha hecho por la Guardia Civil, sino únicamente por restarle protagonismo y quitarle brillo. ¿Qué es lo que quiere? Pues gente del partido. Y va a ser peor el relevo. Yo a María Gámez no la conocía mucho, pero Mercedes, quiero decir, la conocemos por la más importante directora de la Guardia Civil que va a un mitin. O sea, eso no se había visto en la vida, y que no hubiera una conmoción dentro de, ya no te digo de ese gobierno, de todos los sectores afectados,
no se había visto nunca. Luego, repasando, ahora cuando has puesto el meeting, la actividad de esta señora es impotable, dices, bueno, y la neutralidad de un director general de la Guardia Civil. Pero claro, han hecho tantas cosas con la Guardia Civil, alguna que recordamos durante la pandemia, que no hace falta ni nombrarlo. Aquella intervención absolutamente degradante de un general que luego Santiago, que lo ascendieron. Bueno, pero yo creo que el relevo es aún peor. Es que la conocemos muy bien. A María de las Mercedes de la Merced, o como se llame, es que es impresionante. Vale que pongan a gente del partido. No vale que pongan gente del partido, pero bueno, digamos que... pero sueles poner a alguien ponderado, venga. Sí, pero alguien que sea medianamente que vista el cargo. Porque es que ya dices, bueno, es que ¿dónde podían haber buscado a alguien que precisamente se adapte menos a lo que son las necesidades de ese cargo? Y, por supuesto, ya no te digo la valía, el conocimiento, la preparación, el nivel, ya no te digo todo eso, pero que tenga el pasado que tiene esta mujer, con las que ha hecho, el escándalo, los escándalos uno detrás de otro, y luego que no tiene, claro, en esa rueda de prensa evidencia el nivel de preparación de esta mujer, al margen de que tenga que partirse el cuello por el partido, que para eso la ponen, pero por lo menos un poco de solvencia a la hora de engañar, de mentir, de justificar lo injustificable. Pero es que era un ridículo espantoso. Antes de escuchar a Carlos Cuesta y Luis del Pino, escuchamos a la actual directora de la Guardia Civil cuando solo era delegada del gobierno de todos los españoles en la Comunidad de Madrid. A mí me da mucha pena que la Comunidad de Madrid esté al frente gente, insisto, tan insolidaria, tan egoísta y sobre todo tan negacionista. Es una actitud muy casposa. Yo le pediría a la presidenta Ayuso que arrime el hombro, que pruebe otra técnica a ver si le sale un poco mejor, que sea la de apoyar al Gobierno de España y sobre todo la de apoyar al resto de los países europeos. Cuando los madrileños y las madrileñas nos hacíamos las mascarillas en nuestras casas porque no teníamos armas con las que luchar contra ese virus, ellos repasaban los catálogos de los Rolex, de los yates y de los coches de lujo. Por encima del interés general, por encima de los madrileños y de las madrileñas, el Partido Popular siempre pone a sus amigos, a su familia y al PP por encima de todos y todas nosotras. Y no podemos seguir así. Yo, me imagino que va a ser una digna sucesora de la actual, de la que acaba de salir, ¿no? De María Gámez. Vamos a ver, la historia de la saliente directora de la Guardia Civil es una historia de ligazón al partido. Ha estado en la peor zona del partido. Ella fue candidata a la alcaldía de Málaga. Para la gente que conozca cómo se disputan el terreno electoral en Andalucía, sabe que hay dos grandes feudos, o sea, por encima de todo el resto, que se disputan a nivel municipal, que son Sevilla y Málaga. Ella era la cabeza visible de Málaga en uno de los momentos más decisivos y cuando se veía evidentemente la Junta de Andalucía en poder del Partido Socialista. A partir de ahí cada uno puede pensar lo que quiera, de la ligazón de su marido, del conocimiento que tenía ella de las operaciones que realizaba su marido, pero su marido ha sido imputado precisamente por una de las ramificaciones del caso ERE, Santana Motor, por una cuestión, lo decía Dieter, más de 36 millones de euros y está imputado por un desvío de fondos. Esa es María Gámez. María Gámez es una persona que llegó a la Guardia Civil, a mí me da muchísima pena lo que le está pasando a este cuerpo, que se está dejando la vida literalmente por todos nosotros y tiene que estar aguantando y soportando que le pongan este tipo de gente por encima. Llegó con dos grandes cometidos. Uno de ellos, desnaturalizarlo por completo. Gracias a Dios hay una asignatura que han conseguido meter alguna cuña, pero no han conseguido materializarla del todo, que era ir restando paulatinamente la formación militar del cuerpo de la Guardia Civil. Lo han intentado. Generaron una escala adicional de entrada de universitarios que reducían de una forma clamorosa la formación militar. ¿Por qué quieren eliminarles la formación militar? Porque los quieren súbditos. Los quieren sin una capacidad de independencia y de actuación en defensa estrictamente de la Constitución. María Gámez ha sido uno de los alfiles de Marlaska y de Pedro Sánchez en el intento de demolición de lo que es la esencia del cuerpo de la Guardia Civil. Eso es lo que les permite ser independientes y se lo estaban intentando quitar. Les metieron luego la segunda pata y efectivamente gracias a esa actuación de Jucil han conseguido retrasarlo y el retrasarlo puede ser bloquearlo y pararlo. Les querían meter los cupos, que yo quiero recordar lo que implicaban. Implicaban que en caso de empate a un Guardia Civil masculino se le podía rebajar la nota un 15% para que pasase un guardia civil femenino, cosa que se trasladó además en las escalas en ascensos. Es decir, ascenso oficial, ibas con el mismo lastre. Es decir, se habían inventado un mecanismo, además lo cuantificó Marlaska, y dijo, quiero un 40% de guardias civiles femeninos, y hasta que no lo consiga, no pararé.
María Gámez ha sido el alfil metido para eso, para permitir que Bildu exigiera la salida de la Guardia Civil de Navarra y estuviera callada, para permitir que les quitaran la equiparación real del sueldo y estuviera callada. En estos momentos, Agustín, pues evidentemente tiene que mantener a Agustín Leal pues determinadas formas. Les han hecho una auténtica barbaridad. Y es que en estos momentos hay una parte del sueldo por el que no se está cotizando de la Guardia Civil, lo cual implica que su pensión también es más baja. Cuando se ha aplicado para todos los funcionarios la actualización con la inflación, hay un cuerpo discriminado en España que se llama Guardia Civil, al que no se le ha aplicado esa equiparación, porque como hay una parte por la que no se cotiza, ellos no tienen actualización plena con el IPC. Es decir, la gente que más se sacrifica por nosotros no tiene una equiparación plena con el IPC. El resto sí. Dices, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues el alfil metido para poder hacer todo eso se llama María Gámez. Y ahora llega una segunda sectaria que me imagino que continuará esta esencia. Es decir, si ningún cuerpo se merece este tipo de nombramientos, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni absolutamente nadie. Pero que estés cogiendo a gente a los cuales tú mismo durante el COVID, perfil, sí. Efectivamente, que durante el COVID, los héroes, hay que tener un cinismo para estar diciendo con una mano, sois los héroes, y con la otra estar destrozándoles como cuerpo, y es a lo que se han dedicado. Decía Vara y tiene toda la razón, claro que hay un plan. O sea, para ellos, para este gobierno, para Podemos, para Bildu, para Esquerra, para Bildu, de una forma muy especial, porque les encantaba, a determinado grupo suyo, les encantaba hacerle algo a los guardias civiles, ¿verdad? Y ahí está la lista de víctimas. Bueno, para este gobierno, atacar a la Guardia Civil es atacar un signo de España, es un símbolo de la unidad de España, es un símbolo institucional. Por eso lo atacan. Les están forzando la salida de Navarra, les están forzando la salida del País Vasco. Se han cargado hace menos de un mes, es decir, de los últimos legados de María Gámez ha sido la desarticulación de las unidades de desactivación de explosivos en País Vasco y en Cataluña. ¡Oh, qué casualidad! De las unidades de rescate en alta montaña. ¡Oh, qué casualidad! ¿Dónde? Anda, en Cataluña y en País Vasco. En Navarra la retirada de las competencias de tráfico, que hace mes y medio, 2 meses que se ha pactado ya la fecha de salida. Eso es María Gámez, eso es Marlaska y eso es Sánchez.